pues que resulta muy difícil de predecir, si realmente va a haber una reforma en su contenido para resolver todas estas situaciones que cotidianamente nos están afectando. Tenemos adicionalmente un tema de reducción de la demanda de los productos, lo que ha generado pues tener un enero bastante lento para la mayoría de las empresas, con poca venta. Algunos dirán que bueno, que es usual que en enero esto ocurra, pero también resulta que está ocurriendo después de haber transcurrido un fin de año en donde quizás teníamos una estabilidad en la moneda, donde teníamos cierta estabilidad en la inflación, pero que al término del año pues se generaron unos incrementos extraordinarios e inusuales que generaron situaciones laborales complejas en todas nuestras organizaciones. Y quizás estamos comenzando con un enero pues muy diferente al que pensamos que teníamos. Nosotros preliminarmente pensamos que vamos a tener un 2023 lleno de inestabilidad laboral, marcado por la conflictividad laboral, con un incremento sustancial de los reclamos. Sin embargo, va a ser un año muy retador en términos de contratación, de cómo llevar a efecto la contratación de personal ante el anuncio y el esperado apertura en algunos sectores petroleros o de algunas actividades de petróleo por parte de algunas empresas, como es el caso de Chevron, en donde definitivamente la actividad que esta empresa desarrollará va a generar alguna actividad económica importante. Ya para comenzar y ponernos pues justamente en la presentación, podemos pasar a la siguiente página. Tendríamos cuáles son nuestros retos, y retos globales y locales como empresa. Definitivamente tenemos una crisis global de suministros que definitivamente está golpeando las cadenas de producción, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. El tema del COVID, el tema de los incrementos en los fletes, el tema de la ausencia de materias primas y la disponibilidad de materias primas, los tiempos para poner esas materias primas en el país, definitivamente está generando sobrecostos, está generando situaciones muy complejas en las cadenas de producción en Venezuela. Esto lo vemos también en la capacidad la capacidad operativa que están teniendo las empresas en los sectores industriales, donde podríamos hablar de que aproximadamente un 20% de la capacidad instalada de las industrias pues estaría en producción. El aumento del e-commerce definitivamente ha generado una actividad importante. Lo vemos a los efectos de los delivery, lo vemos aquí en Caracas y en algunas zonas de Venezuela, donde definitivamente el COVID generó unos nuevos emprendimientos, generó el desarrollo de nuevas actividades en el orden de los e-commerce, que está generando alguna fuerza de empleo y está generando alguna actividad económica. Sobre todo es la adecuación y el nacimiento de nuevos negocios en Venezuela. La sostenibilidad y el medio ambiente, el cuidado de salud mental de nuestros trabajadores, la hiperconectividad entendida como la cantidad de información que estamos recibiendo a diario cada uno de nosotros, la adaptación de puestos de trabajo, la captación y retención de personal, que siguen pues definitivamente siendo retos importantes en Venezuela y en el mundo. En particular, localmente, las empresas acá en Venezuela tenemos problemas de energía, no lo vivimos tanto en Caracas, pero sí los tiempos de los cuales se dispone energía en el interior del país, pues afectan significativamente la totalidad de los procesos productivos, generando alteraciones en los horarios, generando también pérdidas en los procesos, y el que no haya quizás
una regularidad, un proceso regular de producción en nuestras organizaciones. La ausencia de financiamiento, aun cuando se espera que este año pues haya una reducción del encaje legal para la banca y una apertura al financiamiento del sector privado por parte de la banca pública y privada. Esos son parte pues de esa información que surge de las reuniones de alto gobierno y medio gobierno a nivel de alcaldías, al final a nivel de gobernaciones, con la finalidad pues de fortalecer la actividad del sector privado, sobre todo ante la existencia pues de todo el tema de sanciones y restricciones al gobierno que puedan ser tomados como justificación o no, definitivamente tienen un impacto importante en el desarrollo de la actividad económica industrial. El alza del costo de la vida, lo cual definitivamente lo estamos sintiendo cada uno de los venezolanos y no solamente lo estamos viendo a nivel acá en Venezuela, sino también lo estamos viendo en otros países del mundo en donde las inflaciones han subido sustancialmente, incrementando el costo de vida de cada uno de los ciudadanos en esos países. El tema de dolarización en Venezuela prácticamente podríamos decir que es la moneda de uso cotidiano. Ya los precios con o sin justificación legal están marcados en dólares. Definitivamente esa separación que hemos tenido en los últimos meses entre el valor del dólar oficial y el valor del dólar negro, pues ha generado una reducción en cuanto a la oferta de producto, porque definitivamente estarían las empresas vendiendo con pérdida, ¿no? Al vender con, con, con valores del Banco Central y a los efectos de la reposición de materias primas, la reposición de los dólares, pues definitivamente genera unas dificultades importantes que ocasionaron esa paralización junto a la devaluación per se en la compra de productos por parte del ciudadano común. Como me comentaba en la mañana alguna persona, pues definitivamente con los salarios que tenemos en este momento, una reactivación de la economía durante el mes de enero parece bastante difícil y ya quedando escasamente unos 5 o 6 días, pues lo vemos prácticamente imposible, más cuando ha habido mucha información en cuanto a anuncios del orden económico que no terminan de materializarse por parte de altos funcionarios del gobierno. Temas de cadena, dificultad en la cadena de suministro, un tema que nos preocupa, obviamente, y es parte de este foro, de las preocupaciones generales de este foro, que es el incremento del costo laboral. El incremento del costo laboral lo estamos percibiendo en muchas empresas de una dificultad importante porque realmente los productos que se están elaborando están en riesgo de dejar de ser productos competitivos. Es decir, ante los productos que están entrando por puerta a puerta, los productos que están entrando al país de Brasil, importaciones de Turquía, pues la rotación y la venta de los productos hechos en Venezuela están teniendo mucha dificultad porque su costo de elaboración es sumamente alto. Esto como consecuencia, evidentemente, de la inamovilidad laboral como una de las principales causas y adicionalmente el que la mayoría de las empresas venían con contratos colectivos bastante pesados, bastante de una época pasada en Venezuela de oro, en la cual en este momento esas empresas no están en capacidad de poder hacerle frente y de sufragar el costo que los mismos representan. Esto, como lo vamos a ver más adelante, pues ha generado una cantidad de alternativas y movilizaciones que son interesantes y que forman parte de todos estos retos y todas estas perspectivas que nosotros estamos visualizando
para el año 2023. Y finalmente, los problemas que está generando la conectividad, quizás lo hemos visto en algunos sectores del país optimizados en términos de redes, de plataformas de Internet, pero definitivamente continúa siendo un problema la conectividad con nuestros trabajadores. Ahora bien, si tenemos este marco de retos laborales en los cuales globales y de empresas, en los cuales también podríamos quizás anunciar o etiquetar el tema de los temas de infidelidad dentro de las organizaciones que están volviendo a verse los efectos de no solamente manejos inadecuados de fondos, no solamente robo de dinero, sino también robos de materias primas, robo de producto terminado. Lo estamos viendo en infidelidades al momento de contratación de algún producto, de algún prestador de servicio o algún pago de algún servicio, lo cual definitivamente se ha incrementado en los últimos meses. Es como lo observamos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Para ponernos en contexto, nosotros lo que procuramos en esto, la información que le damos a ustedes, es el producto, pues evidentemente lo que estamos viendo a través de nuestros clientes, es lo que estamos viendo a través de esa participación que tenemos con funcionarios del Ministerio del Trabajo, también consecuencia de ese involucramiento al momento pues, de efectuar nuestras gestiones en inspectorías, en los tribunales del trabajo y en todo el sentir y las actuaciones que recibimos del interior del país de los abogados pues, que nos prestan servicio en cada una de las zonas del interior del país. Les decía y comentando cómo vemos el 2023 en nuestras empresas desde el punto de vista ya de esta situación económica y todos estos referenciales dificultades que hemos visto en cuanto a la reducción de la demanda. Hemos visto la reducción, pues la problemática que hay con la devaluación y con la inflación, la pérdida de competitividad de muchos de los productos, bienes y servicios que elaboran nuestras empresas. Lo vemos también con una ley orgánica de trabajo muy rígida que necesariamente tiene que ser revisada. Lo vemos con la pérdida de la oportunidad que quizás tuvo el Ejecutivo Nacional con la Ley de Zonas Económicas Especiales de haber mantenido, como se veía en los proyectos, la posibilidad que en las zonas se establecieran regímenes laborales particulares. Lo vemos también en los temas de seguridad que están generándose en algunos sectores de algunas zonas del interior del país. En cuanto a el transporte de mercancía, en cuanto a los incrementos de costos que genera la inseguridad en sí y las consecuencias, porque hay un actor que no podemos dejar atrás, que es el COVID. Es decir, el COVID sigue siendo vigente, las secuelas de COVID siguen siendo vigentes y el régimen especial establecido en el decreto de emergencia pues sigue siendo vigente. Entonces, es de esas normas que en la cotidianidad estamos viendo cómo se ha flexibilizado, pero que no deja tener una consecuencia legal y un régimen particular legal que estaría vigente. Si nosotros en ese entorno ponemos que la empresa es el centro y que orbitan alrededor de la empresa algunas instituciones y de esta manera poderlos graficar, ¿no? Nos damos cuenta o podemos de alguna manera más didáctica presentar cuáles son, pues obviamente, todas esas perspectivas y el impacto laboral que van a tener lo que nosotros pensamos que va a ocurrir durante el año 2023. Evidentemente en el entorno político tenemos un entorno político estable,
yo creo que no vale la pena dedicarle tiempo a lo que pueda ser esos diálogos y esas discusiones que teníamos hace unos años. Lo que podríamos estar en este momento es ver la inmediatez de unas elecciones de gobernadores y alcaldes y lo que eso pudiese generar en todas las acciones que nosotros tendríamos que tomar o decisiones que podríamos tomar dentro de nuestras empresas. Si ustedes me preguntan en este momento cuáles pueden ser, vamos a poner las tres principales preocupaciones que pueden tener las empresas en este momento, uno definitivamente es el tema salarial. Es muy importante a los efectos de no solamente establecer un régimen de compensaciones competitivo que te permita tener el personal que tú deseas y adicionalmente garantizar el desarrollo de una carrera dentro de la empresa como todos lo pensamos o esperamos hacerlo. En segundo lugar, tendríamos que evaluar el tema del tamaño de nuestras organizaciones y ajustarlo al mercado que existe en este momento o el mercado que nosotros pensamos que se va a proyectar al corto plazo dentro de nuestras organizaciones. Con respecto al primero, vale decir que evidentemente todos llegamos al 2023 en nuestras organizaciones pues haciendo malabares y tratando de ser competitivos y tratando de dar con los riesgos y manejándonos en las zonas grises un esquema de remuneración que atrajera a nuestra gente. Definitivamente, con la fragilidad de los instrumentos que se utilizaron, porque tenemos una ley que no da mucha apertura, pues estamos viendo las consecuencias y es a lo que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para hacer correcciones. En segundo lugar, tenemos que muchas empresas en el momento del COVID aprovecharon para hacer unas reducciones importantes, unas adecuaciones importantes en sus nóminas, pero otro número significativo, pues definitivamente no lo hizo. Y son los que en este momento están haciendo esfuerzos importantes, esfuerzos costosos para llegar a algún entendimiento con sus trabajadores y reducir la nómina. ¿Para qué? Para ser competitivos en el mercado que se presenta. En tercer lugar, tenemos los beneficios laborales. Definitivamente tenemos beneficios laborales muy costosos en empresas tradicionales de muchos años en Venezuela porque gozan de convenciones colectivas muy pesadas. Y eso definitivamente hace que con empresas que han sido ocupadas o empresas que están con temas de importación de productos ya elaborados en el exterior o empresas nuevas que están produciendo, pero que el costo laboral es inferior, pierdan competitividad. Eso quizás serían para nosotros los tres principales. Pero vamos a ponerle un poquito el zoom a cada uno de estos elementos. Yo quisiera comenzar por los trabajadores. Quisiera empezar por los trabajadores, definitivamente porque son, pues evidentemente, la piedra angular de todo este esquema que nosotros estamos tratando de establecer. Yo me atrevería a decir que el trabajador, la mayoría de los trabajadores en Venezuela, vamos a distinguir vamos a referirnos a clase obrera nómina diaria. La clase obrera nómina diaria, sin lugar a duda, hizo un gran sacrificio durante el periodo de COVID. Vamos a hablar 2020, 2021 y 2022. Más sin embargo, pues ya final 2022, inicio del 2023, creo que se están reactivando, se está reacomodando, está viendo normalidad y en consecuencia está volviendo a solicitar y ya dejar de ver como normal, como cotidiano, como normal los esfuerzos especiales que hacían los patronos para mantenerle o un nivel de ingreso
o algún... Y ya entrando en esa cotidianidad del país y esa sensación de que el país cambió y de mejora, pues definitivamente empiezan a incrementarse sus exigencias económicas. Exigencias económicas que no pasan por el tamiz de la racionalidad y de que si bien las compañías están recibiendo unos ingresos en dólares o están recibiendo unos ingresos pues mayores por temas de economía, pues no deja de ser cierto que eso no necesariamente refleja un incremento en la utilidad que está recibiendo la empresa, sino porque adicionalmente los costos están incrementándose, costos en materia prima, costos en servicio, etcétera. Sin embargo, sigue siendo un trabajador comprometido, dependiendo de la localidad, podríamos hablar de que es un trabajador con el cual uno puede mantener un clima de conversación razonable con respecto a otras zonas donde definitivamente no hay argumentación, sino que es un tema ya de alguna generación de violencia, de temor, de tener más cercanía con alguna autoridad política e incluso en algunos casos de desempeñar algún cargo político, ya sea de diputado a la Asamblea o algún cargo distinto, pero de alguna manera importante. A nosotros nos ha preocupado y nos ha llamado mucho la atención en términos de los trabajadores, son los trabajadores de alto nivel. Los trabajadores ya de algún nivel, analistas, etcétera, yo creo que el problema fundamental está en los temas de remuneración, en los temas de cómo mantenerlos en sus posiciones, pero es un cargo, son cargos que generalmente son de alta rotación en este momento, como lo vemos nosotros en nuestras empresas. Pero sí vemos con mucha preocupación cómo el compromiso se ha perdido, la lealtad se ha perdido en muchísimos casos el, esa, esa, ese valor de, por ejemplo, eh, recibir remuneraciones en algún modo en el cual las mismas personas participaron en la elaboración de los paquetes para el cual el costo laboral de la organización no fuese tan alto, pero posteriormente pues presentan reclamos en los cuales pretenden la salarización de beneficios, la salarización de pagos efectuados en moneda extranjera, donde en un momento determinado llegan a cuestionar por las consecuencias que ellos saben de orden económico que tienen para sí, pues el ser un trabajador de dirección o no ser un trabajador de dirección, vemos, cada quien tiene derecho pues a iniciar el proceso que corresponda, pero hemos visto personas de altos niveles directivos desfilando por las inspectorías del trabajo, pues presentando solicitudes de reenganche, pues pretendiendo que ellos no son representantes del patrón. Eso de alguna manera pues es frustrante porque uno dice, bueno, son los directivos de las empresas, son los cuales toman las grandes decisiones de las organizaciones y cómo transitar con seguridad un trecho laboral en el un mar con las consecuencias laborales que todos sabemos, si, no es, si, hay una, si está comprometida la lealtad y el compromiso de esos altos funcionarios que tienen en su control el timón y el llevar enfrente a nuestras organizaciones. Exigencias económicas, pues nosotros hemos visto con mucha preocupación la irracionalidad de las exigencias económicas de los trabajadores en este momento. Ya, como les decía, el dólar dejó de ser un factor diferenciador. Ahora estamos evaluando otras alternativas de compensación, de salario flexible y otras estructuras que van necesariamente que hacerse presentes para poder, en el marco de una ley orgánica del trabajo como la que tenemos, poder remunerar adecuadamente a nuestros trabajadores.
adecuadamente en cada una de sus escalas, en trabajadores de nómina diaria, trabajadores nómina mensual, pero cargos quizás administrativos y medios, supervisorios, y en cargos directivos. Problemas como por ejemplo de las dificultades que estamos teniendo con el salario mínimo y la diferenciación o las altas escalas que están con respecto al ingreso del trabajador con respecto al salario mínimo y las distintas alternativas que están tomando las empresas para poder compensar a sus trabajadores. Parece mentira, pero ustedes hoy consiguen empresas en las cuales con tamaños importantes, en las cuales el salario del trabajador es el salario mínimo, no importa su cargo. Los diferenciadores son TIC alimentación, un beneficio de alimentación complementario y todas esas barajitas, por llamarlo de algún modo, que todos conocemos y que utilizamos para poder generar un mayor ingreso a los trabajadores sin ese impacto abrupto que genera no solamente la inamovilidad, sino la retroactividad. En estos días hacíamos un ejercicio porque es muy común que alguien diga, bueno, son $100 lo que la persona debe ganar o $200. Bueno, ¿y qué es eso hoy en día? Bueno, eso es importante dependiendo en el impacto laboral que va a tener, dependiendo de la actividad económica que tú desarrolles y sobre todo teniendo las repercusiones de retroactividad que va a tener, porque realmente $100 pudiesen representar en un pasivo laboral $400 adicionales en el término de un año. Y eso son cantidades, pues, importantes que no todas las organizaciones, y quiero que lo tengan en cuenta, no todas las organizaciones lo tienen ya mapeado o estructurado. Y mucho menos considerado, porque van quizás acumulando sus pasivos laborales, pero van con la provisión de lo que se va generando, pero no con la provisión de lo que puede generar la retroactividad al término de la relación de trabajo o los sobrecostos que puedan generarse como consecuencia de una inamovilidad o el sobrecosto que se genera al momento de efectuar el pago de una indemnización por despido injustificado. Con el tema del salario mínimo, para nadie es un secreto que ya está final de este mes de realizarse la tercera sesión del Foro de Diálogo Social con la participación y asistencia técnica de la OIT. Y quizás es el escenario en donde esperamos que haya algún anuncio con respecto a un incremento del salario mínimo nacional. En esas mismas exigencias económicas de los trabajadores, nosotros vemos con preocupación, pues cómo empiezan en este año a presentarse eh, como una consulta prioritaria el darle formalismo y protección a el riesgo de salarización de beneficios laborales y salarización de pagos de moneda extranjera. ¿Por qué? Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Quizás 2020, 2021 y comienzo de 2022 se hizo muy común por los tiempos de pandemia, estábamos todos en casa, el que se hicieran públicas algunas por redes sociales, algunos dictámenes y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al reconocimiento de cálculo de beneficios laborales con moneda extranjera. Por las razones que fuere, para las personas que están en este foro, eso no era un tema de discusión porque sabíamos los riesgos que se presentan. Sabemos que no todo pago en moneda extranjera es salario, hay que ver cómo se efectúa el pago, el modo que este está documentado, las razones por las que se generó, etcétera. Así como no todos los pagos que se efectúan en bolívares tienen un componente o tienen automáticamente una incidencia de orden salarial. Para eso, evidentemente, se hace el trabajo de organizar, planificar y buscar alternativas de compensación para los trabajadores. Pero tengan este número. A nivel de tribunales en Caracas, solo en Caracas, en 2019 hubo
290 demandas. 2020, año de pandemia, 118. Podríamos decir que el 2020, 2019, las 290 demandas ocurrían porque había un tema de hiperinflación, el tema del dólar no era tan abierto como ahora y el trabajador se obligaba a llegar a un acuerdo. Y no eran quizás públicas estas decisiones las que les nombré. 2021, año de pandemia, 297 demandas. 2022, 552 demandas. Pero en lo que va del 2023, es decir, del 9 al 25 de enero, han habido 43 demandas. Lo que nos hace pensar, y también por el contenido de las demandas que a nosotros nos han llegado, que la causa principal es el cálculo de beneficios laborales tomando como parte del mismo los pagos en dólares. Es básicamente el componente principal. Las defensas, definitivamente cada una va a tener una defensa distinta porque va a depender del modo en que estos pagos han sido efectuados. Pero la documentación, la formalización de estos beneficios y el requerimiento la necesidad de la empresa de remunerar y efectuar pagos en moneda extranjera, de incrementar por un número mucho mayor el monto del salario mínimo a sus trabajadores, es lo que nos está poniendo en el tapete el que el año 2023 va a ser un año bien complicado y que va a generar muchísimas demandas y muchísimos reclamos, como lo estamos viendo a nivel de tribunales y a nivel de inspectorías del trabajo. A nivel de inspectorías del trabajo lo estamos viendo como paso previo e inmediato a las demandas, en los cuales pues definitivamente los trabajadores están buscando una inmediatez en la obtención pues de sus prestaciones sociales y el procurar la incorporación de esos pagos dentro del cálculo de prestaciones sociales. Fíjense, para que tengan una idea, el sistema de cálculo acá, por lo menos en Caracas, preveía el que la información la suministra al trabajador. Evidentemente los cálculos la mayoría de las veces se generan como si nunca le hubiéramos pagado prestaciones, nunca le hubiéramos pagado utilidades, vacaciones, bono vacaciones al trabajador. Pero ahora trae como pues en dólares, lo cual pues ya está dando un primer paso el Ministerio del Trabajo para dar apertura a que no se vaya perdiendo valor a los reclamos que están presentando los trabajadores. En el caso nuestro, pues una de las herramientas principales es el alegato de la no competencia de parte de las inspectorías del trabajo para conocer esos reclamos porque son puntos de derecho. Pero tenemos que verlo no como un reclamo particular esas situaciones, sino estudiar a fondo qué es lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones, cómo estamos pagando, cómo estamos remunerando y buscar las alternativas para reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque para ninguno de nosotros es un secreto que esto que estamos recogiendo en el 2023 se originó en el 2017, cuando, pues, en una situación de hiperinflación terrorífica, estábamos buscando cómo hacer de dólares a nuestros trabajadores o un ingreso mayor, pues, preservando el fondo y no la forma, conservando el fondo y no la forma. Es decir, mantener a nuestro trabajador contento, bien remunerado, alimentado. Todos hicimos y transitamos por todos los caminos de suministros de cestas de productos, subsidios, etcétera, y definitivamente estamos ahorita viviendo las consecuencias de todas esas prácticas que dimos con buena intención. En ese mismo ámbito también tenemos como problema para las empresas todo lo que es la retención de los trabajadores, la retención laboral, porque ahorita tenemos que ser mucho más creativos en el establecimiento de beneficios con la finalidad de mantener
personal comprometido y activo en nuestras organizaciones, ya sea con bonos de retención, pero bonos de retención o mecanismos de retención exclusivos y no masivos, que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer una política de retención en nuestras organizaciones. Es muy común y lo vemos que las empresas en determinadas zonas territoriales adoptan algunas prácticas que son las prácticas que las inspectorías del trabajo están reconociendo, o lo que hizo determinada empresa me sirve a mí, pero nunca entramos, casi nunca entramos en la evaluación que es obligatoria. Y es ver realmente cómo lo documenta. Primero, si es verdad, si esa empresa tiene esa práctica. En segundo lugar, cómo la documenta. En que reciben los trabajadores y cuál es la siniestralidad que ha tenido ese beneficio. Y eso es algo que no siempre se hace, sino que en muchas ocasiones se improvisa, se toman algunas prácticas porque la otra empresa lo hace, no tiene reclamos y no sabemos y no tenemos a la mano la verdad de todo lo que está ocurriendo. En exigencias económicas también de los trabajadores, nos vamos y tenemos los temas de salud. El tema de salud está siendo pues uno de los temas más valorados luego de el ingreso, luego de algún elemento de alimentación del trabajador. ¿Por qué? Pues por las limitaciones del acudir al sector público, los incrementos en los costos de la medicina privada, los incrementos en los primas de seguro y todas estas situaciones que nos llevan a que definitivamente tengamos posibilidad y campo de acción y oportunidad de manejar alternativas de salud propias y adecuadas a nuestros trabajadores y sus necesidades. Finalmente, para concluir con el tema del trabajador como tal, a nosotros nos preocupa el tema de la culminación de las relaciones laborales, sobre todo en los casos en los cuales la negociación de la terminación de la relación con un trabajador culmina con el pago de alguna cantidad o el reconocimiento de alguna cantidad importante de dinero, más allá del pago de sus prestaciones sociales de ley. Nos preocupa porque estamos viendo cómo estamos pagando en cantidades importantes sin tomar en cuenta el término de 10 años de prescripción de las obligaciones laborales. Estamos viendo cómo pensamos que solamente con el pago de las prestaciones sociales y la coletilla en la liquidación basta, con que un simple recibo del cual le pagamos una bonificación, pues basta, y no nos damos cuenta que si nosotros aprovechamos y vemos como una oportunidad de suscribir una transacción en la cual nosotros incorporemos todos los elementos que pudiesen generar y convertirse en una contingencia laboral, incorporarlos y compensar el pago, pues estaríamos realmente blindándonos de una manera adecuada, no para que no nos demanden, sino para desmotivar la presentación de la demanda y adicionalmente desmotivar al trabajador y al juez, en su caso, a que definitivamente había una intención y un pago de una cantidad importante con la finalidad de transar una situación laboral determinada y reducir la siniestralidad en nuestras organizaciones. Vemos con preocupación cómo las organizaciones pagan cantidades importantes y a los 2 meses esos trabajadores, en algunos casos que ocuparon posiciones significativas en nuestras empresas, están presentando demandas de diferencia de prestaciones sociales por las mismas razones que generaron un proceso de negociación. Es decir, tenemos que velar por cerrar adecuadamente la terminación, la culminación de la relación de trabajo con nuestra gente. Eso es otro de los elementos que nosotros esperamos que con charlas como esta pues se reduzcan y no entremos en los procesos de incrementos de conflictividad, de inestabilidad laboral o de reclamos judiciales o no judiciales en Inspectoría del Trabajo como se lo estamos comentando a ustedes acá.
Inspectorías del trabajo, vamos quizás a hablar de las inspectorías del trabajo y, y quisiera hablarlo de la mano del propio Ministerio del Trabajo. Yo creo que en este momento y desde el 2019 ha habido un cambio importante en el Ministerio del Trabajo en la procura de mecanismos de conciliación. Lo diría que más que la inspectoría del propio Ministerio del Trabajo en sede de la Dirección de Conciliación y Conflicto. Eh, ¿Por qué? Porque están buscando una ponderación en las exigencias laborales de los trabajadores, sobre todo bajo una premisa quizás general en que las empresas en este momento tienen que estar abiertas, que las empresas deben producir, que las empresas deben ser generadoras de empleo y que en consecuencia debe haber, si bien unas condiciones laborales óptimas, pues estas condiciones laborales no deberían ser de una desproporción tal que la empresa no sea capaz de generar sus ingresos para pagar. Esto ha sido positivo, esto va de la mano de un tema importante que ha sido la legitimación de las autoridades sindicales. Hemos visto cómo en el último año ha habido un procesos de elección y ratificación en algunos casos de las autoridades sindicales dentro de las organizaciones, lo cual lo vemos con buenos ojos porque definitivamente tenemos una autoridad legítima con quien negociar una discusión de un contrato colectivo y no estamos pues en ciego o estamos con los riesgos de que a futuro esos acuerdos que nosotros alcancemos sean desconocidos. Lo vemos también en algunos casos con preocupación porque observamos cómo algunos líderes sindicales que ya estaban comprometidos con las organizaciones entendían lo que estaba ocurriendo, son sustituidos por algunos nuevos líderes sindicales que, como la mayoría de los que estamos acá, por la lista de los que estoy viendo presentes, sabemos las experiencias que hemos tenido. Hay un proceso de entendimiento, una curva de aprendizaje muy costosa, porque quizás los nuevos sindicalistas en algunos casos cometen el pecado de asumir que todo esto es fácil, que detrás de cada negociación pues hay un beneficio particular para ellos y no se dan cuenta que estamos en un momento complicado de negociar beneficios en convenciones colectivas, en actas convenio, quizás las actas convenio ya pasaron a un segundo plano y se están discutiendo más contratos colectivos en este momento, pero que es muy difícil establecer qué va a pasar en un trimestre, el próximo trimestre o el primer trimestre de este año, en el segundo trimestre menos, en el tercer trimestre pues pareciera un acto de pues, lectura del tarot o algo parecido, pero que definitivamente nos lleva a tener una apertura y a procurar la formación de los cuadros sindicales de nuestras empresas para que todos estemos de algún modo alineados. En esa misma línea vemos cómo se hace cada día más frecuente la presentación de solicitudes por parte de empresas de aplicación del 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es una revisión de las condiciones económicas de la empresa, de los beneficios laborales, ya sea mediante una suspensión temporal o una modificación permanente para preservar las fuentes de trabajo. Esto porque definitivamente hay convenciones colectivas que en este momento del país son impagables y separadas totalmente de la realidad. Vemos también cómo se presenta en la mayoría de las organizaciones una necesidad imperiosa de hacer ajustes de nómina, pero ¿qué ocurre? Que esos ajustes de nómina que quizás hace 2 años, en tiempo de pandemia, si bien eran costosos porque la empresa no ha aumentado y realmente hacen que en este momento uno tenga que evaluar entre
¿realmente voy a invertir en reducción de personal o voy a invertir en materias primas, en modificación de procesos, buscar optimizar algunas otras cosas, el ver si pongo a las personas en suspensión de relación laboral eh, y antes que me la cuestionen, pues en los términos que cada uno pues asuma el riesgo de suspender la relación laboral con sus trabajadores de acuerdo a su zona, su actividad, su manejo de entorno y su manejo, pues obviamente, que tenga en la zona, para ver si eso lo ayuda a transitar ese camino de éxito, de supervivencia y de adecuación futura de, eh, de los términos en los cuales se encuentran otorgados o plasmados las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque hay en algunas organizaciones una forma, un entendimiento equivocado. Yo pienso que en muchos casos es adrede y es oportunista de entender la progresividad de los beneficios laborales. Cuando tú consigues organizaciones sindicales que entienden la progresividad como el incremento de todas y cada una de las cláusulas de la convención colectiva y no la evaluación de todo el contrato colectivo, no ver que realmente haya un incremento de los beneficios en la medida que éste se pueda. Pero dejan de un lado todas las posibilidades de sustitución de beneficios laborales, adecuación de beneficios laborales, los cuales se hace rudo de negociar, pero que ya en Venezuela estamos o entramos y estamos transitando ese camino. Es el camino de que nuestras organizaciones entiendan que los años 80 ya pasaron, los años 90 pasaron, los años en que había cabida y recadi, había financiamiento bancario, pues ya no están en Venezuela en este momento y que definitivamente hay que buscar alternativas para la supervivencia de las organizaciones, ya sea mediante modificación de condiciones, ya sea suspensión temporal de alguno de los beneficios o cualquier otra, porque aquí la creatividad sí es el límite. Y como muchos han oído decir, pues todas las empresas son distintas, todas las empresas tienen personalidad y todas las empresas pues aceptan individualmente la posibilidad de cambio de condiciones laborales. Por último, en este sector tendríamos un tema que es polémico, que es el disfrute de las licencias permanentes por parte de delegados, por parte de miembros de las juntas directivas de los sindicatos, lo cual pues definitivamente nos lleva a unos porcentajes de personas con permiso que son moralmente y éticamente cuestionables por todos nosotros. Tenemos también en ese mismo ámbito, entramos en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos vamos con el INSACEL. Definitivamente el INSACEL se ha reactivado, el INSACEL está ya notificando de manera permanente pues enfermedades de origen ocupacional, certificando accidentes de trabajo, etcétera. Nos preocupan varias cosas. Más allá del accidente en sí, de la discapacidad en sí, nos preocupa el proyecto de ley que, bueno, ya está aprobado en segunda discusión, de la ley para trabajadores con discapacidad. Nos preocupa el tema de salud laboral post-COVID y nos preocupa los reclamos que estamos viendo que van más allá de lo laboral y que se nos están yendo hacia temas de la fiscalía laboral. Como ustedes saben, en Caracas hay dos fiscalías que trabajan temas laborales, la 63 y la 78. Y se está procurando en algunos reclamos darle un vicio penal a esto, básicamente en aplicación del artículo 193 del Código Penal. Nos preocupa mucho porque es un mecanismo que estamos viendo que no está buscando la sanción, está buscando es el cómo incrementar la indemnización que yo quiero. Eso es como lanzar los dados y que siempre caigan 6, caiga el número 6.
No importa el que yo tenga los argumentos legales, yo te voy a hacer generar dinero, causar dinero para que tú llegues a un entendimiento conmigo. O te voy a poner en una posición de exposición pública por temas penales para que tú llegues a un acuerdo conmigo. Y eso lo estamos viendo, lo comenzamos a ver a partir de junio del año pasado y estamos seguros por las conversaciones que hemos tenido, por los casos que hemos visto, por la vinculación de presentar denuncias en esta fiscalía por violación o acoso a los derechos de la mujer, que van en algunas veces de la mano con la búsqueda pues, de estas indemnizaciones. Lo hemos visto cada vez mucho más recurrente. En ese sentido, pienso que tenemos que tenerle el ojo al INSACEL y el ojo a la Fiscalía Laboral. El ojo al INSACEL que se lo habíamos quizás quitado. En alguna presentación hablamos de la realidad post-COVID 2020 y los cuales eran los riesgos de nuestro entorno. Pero aquí vuelve el INSACEL y la Fiscalía, que son nuevas, pues vienen a tener un rol importante. Los tribunales del trabajo, como se los dije, cada vez es más frecuente el que nosotros estemos viendo demandas de este tipo. Tenemos problemas operativos y pienso que eso va a hacer que se incrementen los temas de reclamos laborales y es las dificultades que hay a nivel nuestro ya como despachos de abogados del seguimiento de los expedientes, ya que el juris está caído. El juris, para que ustedes sepan, es un sistema en el cual pues ya había un control digital, un control por sistema de todo lo que ocurría en el expediente. Ahorita estamos volviendo atrás a la revisión del expediente físico, al que te escondan los expedientes, al que el expediente no aparece, a esas malas prácticas que eran anteriores al 2003, fecha en la cual, gracias a Dios, hubo una reforma en los procesos laborales venezolanos. Y como actores finales en esta tabla conseguimos los CPT. Los consejos productivos de trabajadores han tenido un rol protagónico en los últimos años del gobierno. Incluso en la mañana de hoy había el bautizo de un libro de una de las funcionarias del Ministerio del Trabajo más importantes en el país sobre los CPT, lo cual destaca evidentemente la importancia para el gobierno. ¿Qué ocurre con los CPT? Que ni los CPT han sabido entender cuál es su rol y las empresas tampoco. Y yo creo que este año va a haber una reactivación, así como las empresas hemos aprendido a manejar y a lidiar con los delegados de prevención, hemos aprendido a lidiar con los sindicatos, con las exigencias de nuestros trabajadores, pues ya es momento que también aprendamos a lidiar con los consejos productivos de trabajadores. Es necesario hacerlo, es estratégico porque tienen unas facultades que yo los invito a que ustedes las revisen, en las cuales definitivamente son importantes, son estratégicas, son desde nuestro punto de vista una manera de ejercer un control político y conocer realmente qué está pasando en los procesos productivos de nuestras organizaciones. El otro lado de la moneda, pues si la empresa conoce realmente las funciones de los consejos productivos y está en una actividad productiva significativa, pues los consejos productivos de trabajadores pueden ser una herramienta importante a los efectos de buscar algún apoyo de parte gubernamental para mantener la operatividad de nuestra empresa. Entonces es importante que eso lo tengamos en mente. En definitiva, como les decía al comienzo, nosotros pensamos que este año 2023 va a estar lleno de inestabilidad laboral, conflictividad laboral y un incremento sustancial de reclamos judiciales y extrajudiciales y una actividad sindical importante. Dirán, ¿esto será masificado?
Bueno, yo les voy a decir algo. Llevamos 25 días del mes de enero y a nosotros en particular, desde el 2 de enero, empezamos a ver problemas de conflictividad en algunos de nuestros clientes y conflictividad a nivel de los casos que con ocasión de esa conflictividad que se generó, tuvimos conocimiento a nivel de la asistencia que hacíamos a las distintas instancias de orden laboral. Es decir, va a ser un año difícil y ojalá cerremos el enero pues con una visualizando un panorama en el orden económico más claro, con pues develándose algunas incertidumbres que tienen en nuestras organizaciones con la finalidad de poder marcar un rumbo y que se mejore la economía, se mejore el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de todos los venezolanos y haya realmente una reactivación significativa. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestro plan de acción? Ya que vamos a ver en la próxima lámina. Nosotros pensamos que el plan a todas estas situaciones que les hemos narrado en lo que para nosotros son nuestras perspectivas laborales, eh, tenemos unas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial. Tenemos definitivamente económico y comercial, tenemos que desarrollar las competencias, generar una actividad económica competitiva, generar productos y servicios a precios competitivos, pues que nos permitan realmente hacer frente a toda esta importación que está llegando a Venezuela, de los procesos, pues evidentemente de productos que están entrando sin los pagos de aranceles por puerta a puerta o cualquier otra forma de las que todos conocemos y que definitivamente están afectando al proceso productivo nacional. Sobre todo porque estas empresas afuera no tienen en algunos casos que asfaltar las calles, arreglar las vías de acceso para que los camiones transiten, arreglar el puente, no tienen el sobrecosto por mantener unos esquemas de seguridad en nuestras empresas, no solamente para que no haya robo a los camiones, sino que no nos roben nuestros propios empleados, nuestros propios trabajadores, y eso genera un sobrecosto enorme porque también viendo la lista de los asistentes, todos hemos pasado por esas experiencias de personas que se pongan producto al cuerpo, personas pues que apagan, generan un corto eléctrico adrede con la finalidad de sortear cámaras, cercos eléctricos y hacer extracción de productos, empresas o trabajadores que dañan materias primas que saben que de acuerdo a nuestros estándares no las podemos procesar, pero que sí las pueden vender por fuera, y eso genera situaciones bien, bien incómodas, ¿no? Y esos son los sobrecostos que tenemos acá en Venezuela. En el orden legal, en el orden laboral, definitivamente tenemos que ser sólidos en las formas de contratación de nuestro personal, debemos ser sólidos en las ofertas de empleo. Muchas veces las ofertas de empleo tienen por el ánimo de trabajar adecuadamente, de ser transparentes, pues dejan una cantidad de hoyos en los beneficios, en los cuales los riesgos de salarización o los riesgos de convertir ese beneficio no salarial en salarial o esos dólares en componente o esos pagos con componente salarial son muy altos y generan un sobrecosto del cual estamos muy distantes de poder pagar, así como también, por ejemplo, los temas de utilización inadecuada de contratos de trabajo. En lo laboral y ya con respecto al trabajador, tenemos que estar monitoreándolo, tenemos que utilizar sobre todo en el trabajador industrial unas herramientas distintas a las que convencionalmente a este momento hemos utilizado. Yo diría que es adecuarnos a estos nuevos tiempos, a las necesidades y carencias que tienen nuestros trabajadores, a la imposibilidad de cubrir
todas sus exigencias de orden económico y tener un manejo emocional mucho más importante del que venimos haciendo. Definitivamente tenemos que establecer acciones para mejorar nuestro relacionamiento con las organizaciones sindicales, el desarrollar prácticas que nos lleven a que la organización sindical sea un aliado. Y aquí hago la distinción, no es un comprado, es un aliado. ¿Es posible? Sí es posible. Y muchas empresas aprovecharon la situación del COVID para establecer y adecuar y mejorar las relaciones con las organizaciones sindicales. Fíjense aquí algo y voy a establecer algo importante, ¿no? Fíjate, es importante que nosotros le perdamos el miedo en lo laboral y en lo sindical a acudir a los tribunales del trabajo, a acudir a las inspectorías del trabajo, a solicitar calificaciones de despido, a solicitar separaciones de cargo, a solicitar alguna medida que oxigene la empresa y mantenga la gobernabilidad de la empresa. Yo me atrevería a decir que nosotros estamos en este momento transitando un momento en el cual hay la intención de que la empresa mantenga la gobernabilidad. Hoy en día no se permite una huelga, hoy en día no se permiten acciones de este tipo, de desgobierno. Hoy en día la intención es que las empresas produzcan. Ojo, obviamente, a veces se caen los extremos de obligar a las empresas a producir en pérdida, lo cual es un exabrupto, o producir como están produciendo algunas en este momento, en los cuales pues las condiciones económicas de demanda no son las apropiadas y definitivamente hay una generación de ingreso económico, pero no un ingreso que genera riqueza. Pero yo pienso que esos tiempos en los cuales no presentábamos una calificación de despido porque eso no iba a caminar, no presentábamos una solicitud de algún tipo porque eso pues definitivamente no iba a funcionar, sino que era una estrategia pues del abogado sabiendo que eso no iba de alguna manera a tener éxito, pero hoy en día sí están saliendo. Hoy en día nosotros hemos tenido separaciones de cargo, calificaciones de despido, hemos tenido decisiones en favor de nuestros clientes, obviamente con una argumentación sólida y no presentándolas como caprichos patronales, sino como necesidades que tienen las empresas de adecuar sus procesos, de acudir a gobernabilidad, los riesgos de que prácticas inapropiadas de algunos trabajadores están generando inseguridad, atentan contra la seguridad alimentaria, atentan contra la estabilidad de la salud de Venezuela, atentan contra el desarrollo del país y se convierten en muchos casos en alguna amenaza o violencia a la libertad de comercio, a la industria, etc. Es decir, hoy no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso va de la mano también con los temas de seguridad y salud laboral. No podemos dejar esto a un lado pensando ya que el COVID desapareció. Ahorita, o que ya, tú sabes, nosotros arreglamos esto desde el punto de vista económico. Las sanciones, la LOCIMAT son importantes. Los tribunales están, a nivel de Tribunal Supremo, están generando sentencias, los cuales se están estableciendo daños morales importantes y temas de sanciones importantes que no los podemos de algún modo descuidar. Y definitivamente dentro de ese plan de acción y con la finalidad de acabar con la anarquía, con los abusos en nuestra Ok, nosotros tenemos en esos casos que eh, establecer un relacionamiento distinto de orden político, de orden civil e incluso de orden militar a través de las ONG de nuestra zona.
Eso para ninguno es un secreto. Quizás los que estamos aquí en Caracas no vemos esa necesidad inmediata, pero en la medida que nos vamos alejando de Caracas, pasamos el túnel de Guarenas o pasamos el túnel aquí de los Ocumitos, pues nos damos cuenta que el país cambia, las autoridades son distintas, el Ministerio del Trabajo, si bien ejerce una función, pues no todos los inspectores del trabajo aceptan lineamientos, son como pequeñas cuotas de poder en cada una de sus zonas, los criterios no son uniformes, y entonces entramos a navegar en unas aguas distintas en donde las autoridades militares pues están atentas de temas de sabotaje, las policiales también, para evitar que acciones de tipo desestabilizador del orden económico pues imperen en nuestras empresas. Obviamente, en un país como el nuestro, esto no es levantar y resolver el tema con un teléfono porque no funciona de ese modo. Pues son relaciones que cultivan, hay que entender que estas empresas tienen que estar en compromiso con el país, que se está atentando contra seguridad alimentaria o cualquiera de los rubros, dependiendo de la actividad económica que desarrolle la empresa, y ese apoyo, pues bien entendido, pues es algo que ha con éxito ayudado a que las empresas puedan mantener la operatividad y la gobernabilidad, que es lo que uno busca. Yo creo que todos estamos cansados y en algunas zonas lo vivimos aún, de esos trabajadores atropelladores, de esos trabajadores que en algún momento pertenecieron a alguna o estaban en ejercicio de alguna actividad delictiva o presuntamente delictiva, entonces amedrentan, atropellan, gritan, etcétera, a nuestros gerentes, a nuestros supervisores, los amenazan. Esas son acciones que nosotros no podemos en este momento permitir, más que nunca, y sí, definitivamente lo que tenemos que buscar es el andamiaje probatorio y armar la estrategia para poder a estas personas iniciar los procesos que busquen su desincorporación. En definitiva, y ya estableciendo quiénes son, estableciendo nuestras recomendaciones, yo les diría lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en nuestra empresa, no importa el tamaño de nuestra empresa, tenemos que tener una estrategia laboral. Y ustedes me dirán, Santiago, eso es obvio, pero no todas lo tienen. Y esa estrategia tiene que tener un objetivo. O sea, nosotros queremos paz laboral, nosotros queremos productividad, nosotros queremos crecer, nosotros queremos sobrevivir, nosotros sacrificamos paz laboral con producción, nosotros sacrificamos producción contra paz laboral. Hay que definir una estrategia. En base a esta estrategia, nosotros tenemos que definir unas premisas y tenemos que definir un plan de acción determinado para nuestra empresa, con las variables que van a afectar a nuestra empresa. Suministro de materia prima, suministro de empaque, corriente eléctrica, transporte, comunicaciones, financiamiento, la propia condición en la cual, o la ubicación de nuestra empresa y las condiciones del entorno en el cual se encuentra nuestra empresa. No es lo mismo estar en Guatire que estar en Valencia, en la zona industrial. No es lo mismo estar en Guatire que estar en Guarenas, aunque son vecinos, son situaciones muy distintas. Vamos ahí, y si nos vamos a los valles del Tuy, son dinámicas totalmente diferentes. Los trabajadores tienen básicamente las mismas necesidades, costumbres distintas, y nosotros podemos establecer una estrategia y un plan de acción con la finalidad de procurar paz laboral. Podemos establecer un plan de acción con la finalidad de remunerar mejor a nuestros trabajadores, estableciendo algunas condiciones para que el pasivo laboral no se incremente del modo en que lo veníamos haciendo. Podemos establecer una estrategia para que este año, en medio del incremento de reclamos que nosotros estamos vaticinando, podamos establecer mecanismos para reducir
las vulnerabilidades de nuestros esquemas de orden salarial y de otorgamiento de beneficios laborales. Nosotros necesitamos hacer un ajuste en nuestras nóminas. Nosotros necesitamos hacer un ajuste en los beneficios laborales. Todo debe ser parte de una estrategia. Esto se logra con estrategia. Difícil, sí, dificilísimo. Pero si no tienes estrategia, no puedes hacer absolutamente nada. Aquí no sirven las acciones aisladas. Hoy amanecí y fui a la cámara y en la cámara me dijo alguien que estaba haciendo esto, vamos a hacerlo ahorita. Todo tiene un tiempo y todo tiene una oportunidad adecuada y un mensaje en los cuales se debe efectuar, con manejo y protección de lo que son nuestra imagen, el manejo de redes sociales, la vulnerabilidad que tenemos a través de herramientas como el TikTok, en los cuales ya no se amenaza a un funcionario, la productividad, etcétera, sino que se amenaza una marca, que es la cosa más importante y por las cuales las empresas invertimos cantidades significativas de dinero. Ya estando dentro del límite, pues de esta charla, yo los invito a que adecuemos nuestras estrategias laborales a las necesidades del negocio. Adecuemos y busquemos nuestros propios objetivos como organización y rememos hacia ello. ¿Es un momento difícil? Sí. ¿Va a haber conflictividad? Sí, pero también tenemos que prepararnos para la conflictividad. Es decir, que la conflictividad no nos agarre desprevenidos, no tengamos paralizaciones de planta, no tengamos situaciones de sabotaje, sino que estemos prestos y atentos para atender adecuadamente todas estas situaciones que se presentan en nuestras organizaciones. Yo quiero que se vayan con un mensaje que ante un futuro quizás negativo desde el punto de vista laboral, por las razones que les estoy comentando, tenemos que mantenernos en acción y en positivismo, porque sí hay maneras de gobernar las empresas, de mantener la gobernabilidad, de mantener la productividad y evitar de ese modo que el elemento laboral sea el distorsionador y deje de estar en la palestra como un punto negativo, sino que entendiendo que los problemas laborales son una manifestación de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que los trabajadores son necesarios, nosotros busquemos la manera de conjugar y ensamblar y amalgamar acciones para procurar la preservación de nuestras empresas, de los puestos de trabajo y la productividad y venta de nuestros productos. Con esto, Milce, pues quisiera ya cederte el espacio. No sé si hay un espacio de preguntas, si le damos algunos minutos, como es hasta las 4:30, quería quizás dar algún espacio para ello. Aquí esto es puro material de publicidad, esto es un poco lo que son nuestras redes. Nuestro escritorio está en capacidad de atender todos los requerimientos de sus clientes en las principales ciudades del país, lo cual nos da una ventaja comparativa importante con respecto no solamente a costo de traslados, etcétera, sino de contar con profesionales en cada una de estas zonas pues, de primer nivel y de reconocimiento que nos permiten lograr acciones exitosas y manejar situaciones con éxito y de manera inmediata, ¿no? Adicionalmente a ello, tenemos bueno, una breve referencia a algunos de nuestros clientes. Es una clientela muy diversa, industrial, servicio, bancario, etcétera. Y definitivamente la página del ego, que es la siguiente, la de los reconocimientos y la acción, nuestro compromiso social con la comunidad a través de la Cámara Venezolana Alemana, de Fe y Alegría, principalmente como cabecera, y obviamente la asociación de la cual siempre con gusto estamos prestos a apoyarla en todo lo que nos requieren. Y finalmente, bueno, nuestra oficina, que hemos procurado
estar al alcance de todos acá en Caracas y en el resto del país. Excelente, excelente información, Santiago. Bueno, abrimos, como dijo, muy bien dijo Santiago, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Lo importante es que ustedes, cualquier duda, información, consulta que tengan, bueno, tienen los contactos de Santiago, pero si en este momento tienen alguna pregunta en específico, abrimos un espacio de 5 o 10 minutos para hacerlas y consultarlo. Entonces, abrimos, si el que quiera participar por el chat o el que quiera activar el micrófono, con todo gusto estamos acá para abrir este espacio. Ok, gracias, Evelyn. Siempre es un gusto. Muchas gracias, Santiago y Emilce, por la oportunidad. Excelente. Les damos unos minuticos a ver si están escribiendo alguna pregunta. También pueden activar su micrófono. Estamos atentos. Excelente información. Bueno, como siempre, tú, Santiago, cubriendo todos esos temas que son tan importantes hoy en día en las organizaciones. Y sobre todo este año, ¿no? Está muy claro, muchas gracias. Excelente información. Gracias por la atención y la información del día de hoy. Buenas tardes, excelente ponencia. Doctor Jimón, saludos. Adriana Alcalá. Estupendo, muy clara la información. Gracias, doctor Santiago. Excelente ponencia, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias por la invitación. No, a su orden siempre. Seguimos trabajando para ustedes. Muchas gracias, excelente la información. Gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias, excelente y de mucho valor. Gracias, Mariana. Bueno. Una preguntita, perdón, antes de que... Sí. De que Adelante. se termine, de verdad, pues excelente la presentación y de verdad gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, si existe, entendimos lo del tema de los dólares y todo ese riesgo, pero el tema de cualquier otra bonificación, ¿ha bajado el ruido del gobierno en cuanto a la salarización de los mismos? Sabemos lo de las demandas, pero Santiago, el gobierno no ha vuelto a tocar la tecla de la posible salarización, más allá del que demande cuando se va. ¿O me equivoco? ¿Aló? Tenemos que verlo desde diferentes ópticas, ¿no? Si tú me dices a mí si hay una visión masiva de salarización, de beneficios salariales por parte del gobierno, la respuesta es no. ¿Okay? Ahora bien, cuando tú vas al manejo individual de cada una de las situaciones, la respuesta puede ser, de cada una de las situaciones y cada una de las empresas, la respuesta puede ser sí. Sí. Y eso va a ocurrir en tres bandas. Va a ocurrir a través de una demanda de algún trabajador, vamos a no ponernos en reclamos colectivos o demandas colectivas, va a ocurrir a través de un reclamo individual de un trabajador o con ocasión de una fiscalización por parte de la Inspectoría del Trabajo a alguna de las empresas y donde se detecte cuáles son los soportes que está utilizando la empresa para el pago de alguna bonificación o algún pago que pretenda no tener carácter salarial. Pero ha ocurrido que producto de la fiscalización se tomen esas decisiones. Sí ha ocurrido porque justamente cuando vas a lo que el mandato que te dan es a que tú corrijas la situación. Es decir, bueno, yo pago una bonificación X, te dicen, bueno, mira, tú tienes que, esa bonificación tiene carácter salarial y en consecuencia le tienes que atribuir carácter salarial y considerar los efectos de beneficio de prestaciones, etc. Y te dan un plazo para que tú lo corrijas. Y eso sí ocurre. Eso ocurre. Así como también ocurre que te mandan a descomprimir nóminas, por ejemplo, nóminas que están con la mayoría de los trabajadores con un mismo salario, desde el motorizado hasta el presidente de la compañía, cosa que también ocurre. ¿Ok? Pero es la manera en que te está ocurriendo. A mí
a mí las generalizaciones, te lo juro que no me gustan. Porque al final tú no sabes si tu vecino tiene por circunstancialmente en un momento determinado unas protecciones que tu negocio no tiene. Y Exacto. no porque tu vecino las tenga y tú no porque tu vecino las tenga, la fiscalización que te realicen a ti puede tener un resultado igual al que le realicen Ujú. a tu vecino, ¿no? Entonces, definitivamente, cada uno tiene que buscar la protección de su propio negocio. Exactamente, gracias, Santiago. No hay nada. Gracias. Por aquí Adriana nos comenta que no le quedó claro sobre el CPT. Ok. Los consejos productivos de trabajadores están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y hay un reglamento que establece sus facultades. ¿Cuáles son las facultades principales? Es verificar que la empresa trabaje, esté operativa y no haya sabotajes en la empresa, bajo la premisa de que puede haber algún patrono o algún empresario que sabotee su propia productividad. En el desarrollo de esa actividad y facultades que tienen los CPT tienen incluso facultades para pedir costos de materias primas, saber en qué se está gastando dinero, etc. Y eso es riesgoso, porque esa es información que a ninguno le gusta dar. A ninguno. A nadie le gusta, ni siquiera en nuestras propias casas o en nuestro propio negocio del tamaño que sea, pues esa información que manejamos con mucha prudencia. Cuando tú ves que las facultades que los CPT tienen, tienes que definitivamente estudiarlo, ver si tú tienes CPT, ojo, todas las empresas deben tenerlo, pero no todas lo tienen. Si hay un proceso de elección, bueno, hay no mecanismos, sino hay formas de estimular a que las mejores personas se postulen. Cuando digo estimular, es promover como alguien promueve que alguien estudie. No me refiero a algo distinto a eso, sino que así como buscamos que las personas que se lanzan a delegados de prevención, pues, oye, tengan facultades, porque vamos a partir del principio que estamos buscando y fomentando el trabajo seguro y que las que se lancen a sindicalistas, pues también tengan esta visión de preservar las fuentes de trabajo, etcétera. Vamos a ponerlos en la buena fe, no en la mala fe. Procuramos que estas personas lo sean. Y si lo que vamos a partir es la mala fe, porque realmente nuestra empresa está en una zona donde todos los trabajadores tienen sus características, pues tenemos que establecer algunas estrategias para poder manejar estas situaciones. Lo que no nos podemos dejar, Emilce, es a la tiene la posibilidad de errar, ¿ok? Y el compromiso social de nuestra firma con nuestra gente y con las organizaciones como la asociación. Es es mostrar lo que está ocurriendo y aportar pues las soluciones para que se mantengan el pleno empleo y para que se mantenga los puestos de trabajo y tengamos un país mejor. Eso es lo que nosotros estamos generando. Así es. Por aquí, ¿alguna información en relación al salario mínimo? Caray, tú sabes que yo digo, no, mira, yo hace mucho tiempo, cuando estaba en los primeros días de Chávez, él en algún momento decía, me acuerdo, fulano, ¿cuánto crees que es el aumento? Bueno, ¿y cuánto crees tú? ¿Y cuánto es el otro? Esos actos de brujería ya, te lo juro, no quiero ni saberlo. Cuando me lo preguntan no digo ni un número, porque eso al final se juega un cuadro tan cerrado y yo creo que hay unos laboratorios importantes que trabajan. Por ejemplo, la semana pasada salió uno que era 450 y era el aumento anterior, ¿te acuerdas? Con el mismo número de decreto, pero con fecha distinta. Entonces yo creo que lanzan, lanzan cosas a las redes, quizás para recibir la información de cuánto debería ser, más allá del deber ser racional o económico, o enfocado más a la emocional.
Sí. Y ahí no lo sé. No. Óyeme, Santiago, pero ni me ocurre. sorprende ver a Fede Cámara pronunciándose tan firmemente con los famosos $50. Eso tampoco estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Bueno, pero es que recuérdate que el 1 de mayo hubo una declaración, no me acuerdo cuál de los expresidentes de Cámara, que dijo que no había palabras más, palabras menos, y denme la duda de mi edad. Bueno, es que no hubo aumento, un tuit, no hubo aumento de salario mínimo porque no se han puesto de acuerdo con Exacto, Cámara. sí, Una cosa así que yo sí, dije, bueno, pero este hombre qué dijo, ¿no? O sea, se ahorcó solo. sí. Pero bueno, eh, después salió en redes también que Fede Cámaras decía que no era 50, que eso no lo dijeron, no lo dijo Fede Cámaras, y como aquí hay un manejo de información tan loco, correcto, yo me quedo en la espera de los Ujú, anuncios. Es correcto. terrorífico porque cuando estás a víspera de cierres de algunas negociaciones de contrato colectivo, todo te puede echar a perder todo. ¿Ok? Sí. O cuando estás en víspera de algunas actualizaciones de sueldo, porque entonces si lo das el lunes y resulta que de la Ujú, reunión resulta que hay un consenso y aumentan el salario, pues todo lo que tú hiciste o pretendías hacer de bueno, pues jugaste con posterioridad y es consecuencia del incremento del salario mínimo y no de tu deseo de remunerar a tu gente. exactamente. Es un tema. Por eso te digo, aquí tiene que haber estrategia en todo, si no, no funciona. Así es. Así es. Bueno, y aprovecho aquí para aprovechar la información en lo que está indicando Santiago. Nosotros la semana que viene vamos a tener un World Café, donde vamos justamente a desarrollar estrategias en distintas mesas de trabajo. Tenemos 4 mesas de trabajo, una mesa de compensación, una mesa de selección, una mesa de proceso y una mesa de seguridad y salud laboral. Así que bueno, soliciten por favor la información para hacérselas llegar, a ver si es de su interés, va a estar bastante interesante. Van a desarrollar ahí cuál es la problemática de cada una de las organizaciones, ese networking también de mejores prácticas, qué es lo que está haciendo el otro, y vamos a levantar un documento final donde ustedes se van a llevar ese levantamiento y bueno, de acuerdo a eso, a implementar en las organizaciones el cómo lo van a hacer entonces. Por otro lado, con respecto a lo de la encuesta, como decía Santiago, en la encuesta nacional de salarios, ya la semana que viene vamos a comenzar a recolectar la data para los que quieran participar. Se les informa que esta participación, los que den la data, los que participen dentro del estudio, se les entrega los resultados sin ningún costo, los resultados del estudio que se levante. Entonces estaremos presentando los resultados de la encuesta el próximo 1 de marzo. Y por último, tengo una excelente noticia también. Nosotros después de 15 años, la Asociación Venezolana de Gestión Humana hace en el mes de octubre el 20º Congreso Nacional de Gestión Humana. Después de 15 años que no hacía congreso, bueno, lo vamos a realizar este año. Vamos a tener unas conferencias internacionales, van a venir algunas conferencistas internacionales y por supuesto que no vamos a dejar por fuera todo lo que es la situación venezolana para que ese amplio información ahí. Va a ser de día y medio, 18 y 19 de octubre, para que vayan anotando y estén pendientes a través de nuestras redes sociales. Por aquí una pregunta nos hace Dilia. Gracias por la información. De acuerdo a la última calificación de despido, ¿podrían indicarme el tiempo promedio para obtener dicha calificación? Mira, yo te diría que eso puede ser exitoso y viento a favor, te puede llevar aproximadamente unos 3 meses. Porque también depende de las pruebas que estén en el proceso, de la importancia del caso y la relevancia que entienda el Ministerio del Trabajo que requiere esa calificación para mantener el orden dentro de una empresa. Ok, por aquí Luisana
Pero entonces, según el análisis que han realizado, ¿consideran que este año sería mayor la rotación del personal en las organizaciones si no se toman estos aspectos? Fíjate, yo pienso que de algún personal sí, de algún personal sí, sin lugar a dudas. Si nos vamos a temas generacionales, hay un personal que rota mucho más fácil que lo que podemos rotar el personal de mi edad. Porque simplemente hay quizás menos arraigo, no menos arraigo, los intereses son distintos. Y esto sí podemos ser un objeto de debate importante por los tipos de generación que hay. Los beneficios que aspiran son diferentes. El tema de conectividad, el tema que puede hacer contra resultados y no cumplir jornada de trabajo, el tema de cómo ir vestido a los sitios de trabajo, el tema de que de pronto tengan posibilidad de practicar algún tipo de actividad deportiva, etcétera, son cosas que influyen en la contratación. Evidentemente no creo que eso ocurra a nivel de trabajadores de nómina diaria, donde los factores que los movilizan son distintos, pero a nivel de gerencias medias y de nuevos, de jóvenes que se van incorporando como fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que sí. Es mi experiencia, ¿no? Bueno, Bueno, ya por todo. gracias a todos por su participación. Bueno, Muchísimas gracias a BH y doctor Santiago por este espacio excelente. Bueno, estén atentos a todas nuestras actividades. Ya estamos por sacar la programación del mes de febrero. Tenemos varias actividades importantes para ustedes. Siempre nosotros en pro de llevarles estas herramientas e información de valor para sobre todo el tema, sobre todo ahorita que se está planificando y están haciendo toda la proyección del año. Entonces, es bastante importante que los mantengamos actualizados con todos estos temas. Así que bueno, los invito, síganos en nuestras redes sociales, @ABGH, piso RRHH. Así que muchísimas gracias, Santiago, por toda la información. Y bueno, seguimos en contacto. Seguro. Chao a todos y feliz semana. Y Que feliz año. tengan feliz semana.